Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es empezar a profundizar más en el tema de las animaciones. Entonces, para ello, lo que haremos en este vídeo es crear de forma manual distintas animaciones para cuando el personaje se mueve estando en primera persona. Crearemos una animación para cuando está en reposo, otra animación para cuando está caminando, otra para cuando está corriendo y finalmente una última animación de apuntar, ya que a partir de ahora, cuando esté en primera persona, además también vamos a ver el arma. Aquí lo ideal sería tener también animaciones para manos. El problema es que animar las manos es mucho más complejo. Entonces, en ese caso lo ideal sería descargarnos algunas manos con las animaciones ya implementadas. De hecho, en la parte final del vídeo os mostraré un ejemplo de cómo quedaría con unas manos y unas armas personalizadas que he descargado de la Asset Store. Lo que sucede es que como ese asset es de pago, pues no lo puedo incluir en el repositorio de GitHub. No obstante, veremos de todos modos cómo integrar de forma completa este tipo de animaciones en nuestro juego. Y bien, aquí lo primero que debemos tener en cuenta es que normalmente, cuando estamos en primera persona, el detalle de los modelos y las animaciones suelen ser de una calidad muy superior a cuando estamos en tercera persona, ya que, por ejemplo, en los juegos multijugador, cada uno de los personajes en primera persona ve las animaciones con alta calidad. Pero claro, si nosotros vemos un personaje de lejos, por rendimiento, no nos interesa ni ver esos modelos tan detallados ni esas animaciones tan complejas. Entonces, realmente lo que se hace internamente es utilizar unos modelos para cuando estamos en primera persona y otros cuando estamos en tercera. Entonces, ahora lo que vamos a tener a partir de ahora es el modelo principal del personaje, como lo teníamos hasta ahora, este que podéis ver aquí, el cual lo veremos siempre que estemos en tercera persona. Pero sin embargo, si ahora nos ponemos en primera persona, veremos el modelo de esa arma con animaciones para cada una de las acciones, ya sean las de movimiento o incluso el disparo y recarga. Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta es dónde colocamos esa arma para poder animarla y que no le afecte el movimiento del personaje. Entonces, el lugar donde más sentido tendría sería poner esa arma como hija de la cámara. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es crear un pivote, ya que ese pivote va a tener las animaciones de movimiento del personaje, como pueden ser correr, caminar, en reposo o apuntar. Y luego, cada arma tendrá sus propias animaciones tanto de disparo como de recarga, ya que cada tipo de arma puede tener un modelo 3D distinto y debe tener sus propias animaciones. E incluso lo ideal sería tener animaciones para las manos y animaciones para las armas, que es el ejemplo que veremos al final del vídeo. Y cada conjunto de manos-arma tendrá sus propias animaciones. Pero lo que debemos tener en cuenta es que esas animaciones no van a tener nada que ver con las animaciones del movimiento del personaje. Con ello, podremos reutilizar esas animaciones para cualquier tipo de arma. Entonces, lo primero que haremos es crear aquí un GameObject hijo, al cual vamos a llamar pivote. Y lo pondremos como hijo de la cámara. Y ahora es cuando al pivote le pondremos como hijo el arma del personaje, que en este caso pues la podríamos duplicar. La copiaríamos y la colocaríamos como hija del pivote. Importante aquí ahora el detalle, que esta arma no va a tener el mismo animator que el arma que tenemos aquí, ya que esta arma es la que vamos a ver cuando estamos en tercera persona, mientras que esta será la que veamos cuando estemos en primera persona. En realidad van a ser dos armas distintas con sus propias animaciones. Entonces, de hecho, para diferenciarlo bien, pondremos aquí arma primera persona. Y de hecho, como es un prefab, lo que haremos es desligarlo haciendo clic en prefab y unpack completely, para que sea un objeto independiente. Luego ya si queremos, lo guardaremos como prefab, teniendo en cuenta que es esa arma en primera persona. Y de hecho le vamos a quitar de momento el animator, ya que este animator controller en realidad es el que utiliza el arma que tendríamos en primera persona. Entonces, de hecho, vamos a eliminar el componente y ahora lo siguiente importante es resetear el transform. Lo vamos a poner todo a 0 y va a ser en el pivote donde colocaremos esa nueva arma. Entonces la moveremos y la colocaremos de forma que la veamos en pantalla en primera persona. Aquí, si os fijáis, no la estoy viendo porque la cámara no la renderiza, ya que la tengo en el layer jugador primera persona. Y si recordáis de vídeos anteriores, todo aquello que estaba en esta capa, cuando la cámara estaba en primera persona, no se renderizaba.
Sin embargo, si lo ponemos en default y le indicamos que también los hijos tengan la capa por defecto, entonces si íbamos moviendo el arma, has de dejarla en la posición que más nos guste, teniendo en cuenta que la vamos a ver en primera persona. Importante, mover el pivote. El arma la vamos a dejar en el transform por defecto, que es toda 0 y la escala 1. E incluso le podríamos también cambiar la escala para hacerla un poco más pequeña y luego ya a partir de ahí moverla y colocarla en la posición pues, que más nos guste. Jugar también con la rotación a la hora de orientar lo que es el arma. Y una vez la tengamos colocada, pues podríamos realizar una primera prueba a ver qué tal se ve. Pues lo ampliaríamos y ahora en principio el arma está siempre en la misma posición y faltaría pues animarla. Entonces podríamos hacer zoom y funcionaría igual que antes, pero teniendo en cuenta el modelo del arma. Como ahora, al hacer zoom, lo que hacíamos era modificar el field of view de la cámara, pues realmente lo que sucede es que veremos menos trozo de ese modelo del arma. Sin embargo, si por ejemplo ahora cambiamos de cámara, el arma la continuamos viendo. Entonces, al igual que hicimos en vídeos anteriores jugando con el Cooling Mask, haremos ahora lo mismo, teniendo en cuenta que ahora tendremos una capa para lo que es el modelo del arma cuando estamos en primera persona, y si tuviéramos un GameObject con las manos, lo mismo. Entonces aquí en realidad si tuviéramos unas manos, deberíamos ponerlas como hijas también del pivote, y será el pivote el que lo incluiremos en un layer adicional, al cual le podríamos llamar, pues por ejemplo, incluso pivote. Entonces le indicaríamos que ese pivote pertenece al layer pivote y que los hijos también. Entonces ahora en el mini shooter necesitaríamos modificar el método que se encargaba de eliminar capas o agregarlas al Cooling Mask, como ya vimos en profundidad. Entonces en realidad es este método, que se invoca como último método siempre que cambiamos de cámara. Entonces ahora la diferencia es que cuando estemos en primera persona, que es este caso de aquí, cuando posición cámara actual sea 0, deberemos eliminar del Cooling Mask todo aquello que esté en la capa de primera persona. Pero además deberemos agregar al Cooling Mask esa capa pivote. Y para ello tenemos estos dos métodos que ya vimos en detalle. Uno me permitía agregar la capa al Cooling Mask y otro eliminarla. Si no entendéis bien estos métodos, os recomiendo que vayáis al vídeo anterior donde hablábamos tanto de las capas como del Cooling Mask, ya que es muy interesante conocer el funcionamiento de estos métodos, ya que en principio pues pueden parecer un poco complejos, pero en ese vídeo pues explicaba todo con mucho detalle. Entonces, volviendo a establecer cámara, pues simplemente lo que podríamos hacer es, siempre que estemos en primera persona, además agregaremos al Cooling Mask la capa llamada pivote. Lo copiaremos y siempre y cuando no estemos en primera persona, que sería este caso de aquí, haríamos lo contrario. En vez de agregar al Cooling Mask la capa pivote, lo que haremos es eliminarla. Aquí de hecho teníamos un método, está en primera persona, que lo podríamos utilizar para mejorar la legibilidad del código. Podríamos indicarle si está en primera persona, pues eliminamos la capa del Cooling Mask jugador en primera persona. Aquí por ejemplo incluso podríamos poner un else. Y aquí de hecho viendo el nombre, pues no tendría mucho sentido el nombre del layer jugador primera persona, ya que en realidad de lo que se trata es del jugador en tercera persona. Si vamos al modelo del personaje, realmente ese modelo es el que vamos a ver en tercera persona. Entonces tendría mucho más sentido poner de nombre de la capa jugador tercera persona. Si no al final pues puede llegar a confundir un poco. Entonces jugador tercera persona sería tanto el modelo como el arma que tiene acoplada. Entonces, de hecho, aquí pues podríamos poner jugador tercera persona. Entonces, así tiene más sentido que cuando estemos en primera persona, eliminemos la capa jugador tercera persona para que no se renderice, mientras que añadimos la del pivote. Incluso, en vez de pivote, también quedaría mejor, pues, jugador primera persona. Copiaríamos, lo pegaríamos y a la capa pivote le cambiaremos el nombre. Entonces, ahora si lo ejecutamos de nuevo, siempre que cambiemos de cámara, pues desaparece el arma en primera persona. Y continúa funcionando perfectamente con el modelo en tercera persona y con su arma. En el momento que nos ponemos en primera persona, pues ya aparece el arma que tenemos como modelo en primera persona. E incluso si sucede lo que veíamos aquí en ocasiones, y es que la cámara impacta con algún GameObject y automáticamente cambia a primera persona, pues podemos comprobar cómo el efecto del Cooling Mask hace que en todo momento funcione de forma correcta. Si por ejemplo aquí no nos agachamos y impacta, pues cambia a la cámara en primera persona, viéndose el modelo del arma en primera persona. Y bien, ahora
lo siguiente sería crear las animaciones de movimiento del personaje, que serán independientes del arma. Entonces podremos reutilizar estas animaciones tanto cuando estamos en reposo, como cuando caminamos y corremos, como cuando apuntamos. Y para ello vamos a ir a pivote y aquí deberemos crear un animator. Add component animator. Iremos a animaciones y crearemos una nueva carpeta llamada movimiento primera persona. Y dentro de movimiento primera persona crearemos ese animator controller que controlará todas esas animaciones de movimiento del personaje en primera persona independientemente del arma. Entonces haremos create animator controller y le llamaremos movimiento primera persona. Entonces a pivote le añadiremos ese controlador. Y ahora aquí es donde vamos a crear cada una de esas animaciones. Por ejemplo, podríamos crear un estado de inicio al cual llamaremos parado primera persona. Entonces lo siguiente sería crear la animación asociada a este estado. Y para ello iremos a la ventana Animation teniendo en cuenta que vamos a tener seleccionado el objeto pivote. Entonces crearemos esa animación y le vamos a llamar parado primera persona, igual que el estado. Y ahora aquí vamos a realizar una ligera animación que sea muy sutil. Entonces para ello vamos a añadir como propiedad del transform del pivote tanto la posición como la rotación. Entonces aquí en principio me genera una animación de 1 segundo con un punto de inicio y un punto de finalización con la posición y rotación exactas que tiene el pivote como punto de inicio. Entonces si por ejemplo nos colocamos a mitad de animación y modificamos por ejemplo ligeramente la rotación en el eje X, lo que hará es una especie de cabeceo del arma. Si pulsamos en el play, como podéis comprobar, pues se mueve ligeramente el arma. Pero claro, como va a estar en reposo, incluso ese movimiento puede que sea un poco exagerado. Entonces de inicio, en la rotación en el eje X teníamos menos 8.052. Mientras que si vamos al siguiente punto, tenemos 7.28. Podríamos, por ejemplo, hacer que sea muy suave, poniéndolo a 7.8 y probar de nuevo la animación. Entonces así sería mucho más ligero. Incluso para que no sea tan constante, ese punto lo podemos mover a la izquierda y ese mismo movimiento de cabeceo por una parte sea más corto y por la otra más largo. E incluso, por ejemplo, podríamos crear aquí un punto en el eje Z modificando ligeramente también la profundidad del arma, por ejemplo a 1.83. Si vemos que este movimiento es muy uniforme, podríamos pasar a curvas y en curvas, por ejemplo, podríamos coger lo que es la rotación en el eje X y modificarla para que haga una especie de curva. De nuevo, si vemos que es un poco exagerado, pues lo podríamos ir modificando e incluso pues jugar también con otro tipo de rotaciones. Por ejemplo, en el eje Y, aquí en curvas directamente, podríamos hacer doble clic para incluir un punto y modificar esa rotación a lo largo del tiempo. Pues aquí puede que sea un poco exagerado. Y de hecho la animación dentro del animator la podríamos hacer mucho más lenta, por ejemplo poniéndola a 0.5. Para que vaya a la mitad de velocidad. Entonces ahora si hacemos doble clic podremos apreciar bien ese ligero movimiento de la animación. Entonces al final esto ya es pues practicar e intentar dejar una animación que os guste. Yo por mi parte no soy ningún experto animando, pero bueno, al final se pueden hacer todo tipo de pruebas y dejar un resultado que sea bastante decente. Entonces esta sería la animación cuando está en reposo, pero ahora necesitaríamos una que se mueva un poco más cuando estamos en movimiento, para diferenciar de cuando está parado a cuando está en movimiento. Entonces ahora lo que haremos es ir de nuevo a pivote y pulsaremos aquí en el desplegable para indicarle que vamos a crear un nuevo clip. Y en este caso pues le vamos a indicar caminar primera persona. Entonces de nuevo añadiremos el transform del pivote, incluyéndole la posición y la rotación. Desplegaremos. Y por ejemplo en Y lo vamos a mover ligeramente, poniendo a 53, para que de este modo suba y baje un poco más. Y además también jugaremos con la rotación en el eje X. En este caso lo que vamos a poner es, por ejemplo, 2 puntos y haremos una ligera curva. Si hacemos play, pues podemos ver esa animación. Si vemos que es muy exagerada, pues la vamos modificando. Y a medida que la modificamos, en la vista previa podemos ver qué tal queda. Aquí en el tema de la posición sí que hay que ser muy suave a la hora de modificarlo, ya que con poco movimiento
se va a notar de forma exagerada ese cambio de posición. Entonces podríamos hacer una primera prueba para ver qué tal ha quedado, pero claro, ahora deberemos indicarle en el animator que vamos a pasar de la animación de parado primera persona a la animación de caminar primera persona. Entonces crearemos una transición para pasar tanto de parado a caminar como de caminar a parado. Entonces nos hará falta un parámetro al cual, pues por ejemplo, vamos a indicarle que sea un booleano llamado caminando. Entonces pasaremos de parado a caminando cuando caminando esté a true. Y pasaremos de caminar a parado cuando caminando esté a false. Aquí importante para que las transiciones se hagan instantáneas y no tengamos que esperar a que termine ni una animación ni la otra, quitaremos en ambos casos el #exitTime para que automáticamente pase a esa transición. Y en principio las podríamos dejar a 0,25 a ver qué tal queda. Pero claro, ahora nos faltaría, por código, modificar este booleano llamado caminando. Entonces deberíamos ver en qué parte del código podemos saber dónde pasa de estar parado a caminar. E incluso, realmente, esto lo vamos a incluir en un método que teníamos simular cabeceo, que en realidad lo teníamos en el controlador movimiento shooter. Entonces, si recordáis, aquí teníamos en el update 4 métodos que se encargaban del control de movimiento, simular el cabeceo, el control de la rotación de la cámara y el control de disparo. Pues bien, todo esto lo podíamos incluir en simular cabeceo. Aquí de momento lo que hacíamos es que siempre y cuando no estuviera quieto y estuviera en primera persona, pues generábamos un cabeceo a partir de la función seno. Entonces todo esto de hecho lo vamos a quitar ahora, ya que utilizaremos animaciones. Entonces siempre y cuando no esté quieto y esté en primera persona, modificaremos el booleano caminando. Pero claro, ahora deberíamos poder acceder al animator de pivote. Entonces para ello en primer lugar deberíamos ir al mini shooter, que es donde tenemos los enlaces a prácticamente todo, e incluir aquí un GameObject que sea por ejemplo el pivote. Aquí le pondremos pivote, luego incluso más tarde nos hará falta también asociar de algún modo el arma cuando estamos en primera persona y diferenciarla del arma cuando estamos en tercera persona. Pero bueno, esto lo veremos luego. Entonces lo siguiente sería crear un getter para el pivote y ahora ya en controlar movimiento shooter pues necesitaremos también ese animator llamado pivote. Todo esto lo podemos quitar ya que lo utilizamos para simular el cabeceo. Aquí incluso le podríamos poner animator pivote y aquí el animator pivote sea igual a minishooter.instance.pivote.getComponentAnimator. Pero luego en simular cabeceo pues ya le indicaremos que animator pivote.setBool caminando through. Y ahí cuando no está quieto es porque está caminando. De lo contrario, el booleano caminando del animator pivote lo pondremos a false. Entonces con ello ya tendríamos configuradas las animaciones de parado y caminando asociadas al pivote. Entonces ahora nos faltaría pues al mini shooter vincularle el pivote. Pues ya lo podríamos ejecutar y comprobar el funcionamiento de estas dos animaciones. Para ello lo ejecutaremos, haremos doble clic, en principio está la animación de estar parado y si nos movemos, pues si os fijáis, se produce esa otra animación simulando esa especie de cabeceo al caminar. Aquí de hecho incluso, si hacemos clic en pivote, podremos comprobar cómo cambia de una animación a otra. Ahora está en la de caminando y ahora está en la de parado. Para que se vea un poco mejor, lo voy a ampliar un poco. Ahora estamos caminando y en el momento que paro, pues se reproduce esa otra animación. Parado primera persona. Entonces de hecho voy a volver a caminando primera persona y voy a modificar un poco la animación a ver si queda un poquito mejor. Bien, vamos a hacer una nueva prueba a ver qué tal ha quedado la animación de caminar. Esta es cuando estamos parados y luego al caminar pues tenemos un ligero cabeceo. Cuando estamos parados es mucho más sutil y luego al caminar pues ya se nota un poco más esa animación. Sé que no es ninguna maravilla de animación, pero bueno, ya he dicho antes que no soy ningún experto animando. Entonces ahora lo siguiente sería crear una nueva animación, pero ahora para cuando está corriendo. Entonces en este caso ya deberá ser un poco más agresivo ese movimiento. E incluso a partir de ahora, cuando esté corriendo, no vamos a permitir que dispare. De hecho, incluso en la animación vamos a hacer que el arma rote bastante, simulando pues, que está corriendo y no puede disparar al mismo tiempo. Entonces de nuevo crearemos una nueva animación a la cual vamos a llamar correr primera persona.
De nuevo añadiremos las propiedades del transform del pivote, position y rotation. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ir a curvas y de inicio modificar ya mucho lo que sería la rotación del arma para simular que vaya así un poco de lado. Entonces en la transición irá a esta posición que tenemos de inicio. Entonces la podríamos poner aquí, rotarla, teniendo en cuenta que la animación, para que quede bien, deberá tener de inicio la misma posición y rotación que al final. Entonces de hecho podríamos seleccionar los puntos de inicio haciendo clic en el de más arriba y control C. Y luego ya ir al último punto y hacer control V. Entonces ahora en principio, a lo largo de la línea de tiempo de la animación, siempre tenemos esta posición. Pero nos podríamos colocar, por ejemplo, ahora en medio y jugar, por ejemplo, en primer lugar con la rotación en el eje X y modificarla un poco. Entonces teníamos ya una primera parte de esa animación. Luego podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con Y, creando varios puntos y jugando con lo que sería la rotación en el eje Y. Entonces al final pues se trata de realizar distintos tipos de pruebas hasta que consigáis pues un movimiento que os guste. Entonces deberemos jugar tanto con rotaciones como con posiciones. Y bien, aquí tendríamos pues una posible animación para cuando está corriendo. Aquí incluso, si vemos que va un poco lento, podríamos aumentar la velocidad a 1.5 para que vaya más rápido. Y además, claro, ahora deberíamos pues crear también una transición para que pase de caminar a correr y de correr a caminar. En ambos casos, para que pase directamente a la transición, quitaremos el hasExitTime. Y para que pase de caminar a correr, pues deberemos crear un nuevo booleano al que vamos a llamar corriendo. Entonces, para pasar de caminar a correr, pues ese booleano corriendo deberá estar a true. Mientras que para pasar de correr a caminar, pues el booleano corriendo deberá estar a false. Y ahora, por lo tanto, pues deberemos también en el script modificar el booleano corriendo. Que de hecho, de nuevo, pues lo podemos colocar aquí en simular cabeceo. Entonces ahora pueden haber varias opciones. Que no esté quieto, pero también que esté corriendo. E incluso, de hecho, primero que nada, para simular ese cabeceo, comprobaremos previamente si está en primera persona, para no tener que comprobarlo constantemente en cada if. Entonces, si está en primera persona, ya entraremos en este if principal y a partir de ahí ya veremos las distintas condiciones que podemos encontrarnos. Entonces, la primera de ellas sería que no esté quieto. Pero claro, ahora, si no está quieto, puede estar o caminando o corriendo. Y de hecho, ya en el mini shooter teníamos un método para saber si estaba corriendo o no. Entonces, lo primero que vamos a comprobar es si realmente está corriendo a través de minishooter.instance.está corriendo. Entonces, si está corriendo, pondremos del animator pivote el booleano corriendo a true. Este está corriendo, pues simplemente se encargaba de comprobar si la velocidad del personaje al correr es la velocidad del personaje. Entonces, siempre y cuando estuviera corriendo, se cumplía. Entonces, si por ejemplo estamos caminando, en el momento que corriendo se ponga a true, pues pasa la otra animación. Y en el momento que deje de correr, pues ya deberemos poner corriendo a false. Entonces, si está corriendo, ponemos corriendo a true. Mientras que si no está corriendo, pero no está quieto, es porque está caminando, pero ya no está corriendo. Entonces deberemos poner corriendo, además, a false. Ya que de lo contrario, no saldrá de la animación de correr. Y si no está corriendo y sí que está quieto, entonces irá al else final. Entonces en ese caso es cuando pondremos el caminando también a false. Lo que sucederá aquí es que si por ejemplo está parado y de repente pasara corriendo, porque se moviera muy rápido o cualquier otro motivo, no podría pasar directamente a la animación de caminar, porque para pasar ahí debería poner caminar a true. Entonces una forma de resolverlo sería poniendo también en esta primera condición caminando a true. Ya que aunque esté caminando, siempre y cuando detecte que va a estar corriendo, en el siguiente frame va a detectar que está corriendo, pondrá corriendo a true y se quedará corriendo. Aquí me falta un else. Entonces si está corriendo, caminando a true y corriendo a true. Si no está corriendo, pero además no está quieto, entonces corriendo a false y caminando a true. Y luego ya, si esto es falso es porque está quieto. Entonces caminando también lo pondríamos a false. Y aquí de nuevo, si estuviera corriendo y de repente pasa a estar parado, por cómo estuviera configurado el juego, corriendo en ningún momento se pondría a false. Entonces aquí, para evitarnos problemas, podríamos poner también ese corriendo a false. Esto incluso se podría optimizar más para no tener que hacer tantos cambios de estado redundantes, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así.
Volveremos a Unity y vamos a probar estas tres animaciones. Esta sería la de estar en reposo, la de estar parado. Cuando nos ponemos a caminar, pues ese cabeceo aumenta y luego, al correr, tenemos esta última animación. Sin embargo, fijaros que puedo disparar mientras estoy corriendo. Entonces, a partir de ahora, siempre que esté corriendo, pues no podrá disparar ya que tenemos el arma así girada. E incluso cuando estábamos en tercera persona, también movía mucho el arma y no tenía sentido que pudiera disparar mientras está corriendo. Entonces, para poder solucionar esto, vamos a realizar dos pequeñas modificaciones. Y es que aquí, en el mismo script controlar movimiento shooter, es donde controlábamos el disparo. Entonces, si pulsamos el botón izquierdo del ratón y no estamos recargando, podíamos disparar. Entonces, ahora además, pues vamos a añadir una condición adicional. Deberá estar pulsando el botón izquierdo, no deberá estar recargando, pero además tampoco debe estar corriendo. Entonces, negaremos minishooter.instance.está corriendo. Entonces con ello cuando esté corriendo no va a poder disparar. De hecho lo podríamos probar de nuevo y si nos ponemos a correr e intentamos disparar no me lo permite. Sin embargo seguimos pudiendo apuntar, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Entonces lo ideal es que no pueda tampoco apuntar e incluso la mirilla grande la podríamos hasta quitar. Entonces realmente toda esta parte de apuntar la teníamos en la UI en mirilla primera persona, la cual tenía un script llamado mirilla mini shooter, donde aquí teníamos un update que nos permitía apuntar o desapuntar. Entonces siempre y cuando pulsemos el botón derecho del ratón vamos a apuntar. Pero claro, ahora no podremos apuntar siempre, únicamente podremos apuntar cuando no estemos corriendo. Entonces haremos una AND y de nuevo negaremos minishooter.instance.está corriendo. E incluso podríamos previamente comprobarlo aquí. Y si está corriendo, directamente hacer un return y no seguir ya. Al hacerlo de este modo, previamente podremos deshabilitar las mirillas, ya que tanto apuntar como desapuntar se encargaban de alternar entre una mirilla y la otra. Entonces, siempre y cuando esté corriendo, podríamos las dos mirillas ponerlas a false. Pero claro, estas dos mirillas son las que utilizamos en primera persona. También la deberíamos deshabilitar en el caso de que estuviéramos en tercera persona. Esto lo podemos hacer obteniendo la mirilla actual y haciendo de nuevo un enable igual a false. Incluso podríamos dejarlo así únicamente, porque de hecho cuando estemos corriendo no vamos a poder apuntar. Entonces lo guardaríamos, volveríamos a Unity y lo ejecutaríamos. Entonces en principio tendríamos la animación cuando estamos parados en reposo. Lo podríamos caminar y aumenta ese cabeceo. Y luego al correr, pues no podemos disparar ni apuntar. Estoy pulsando tanto el botón izquierdo como el derecho. Y además desaparece la mirilla. Y esto sucede igual tanto en primera como en tercera persona. Si me pongo a correr, desaparece la mirilla y de nuevo tampoco puedo ni disparar ni apuntar. Es cuando paro de correr, cuando debería aparecer la mirilla, no aparece. Entonces, claro, aquí nos faltaría tener en cuenta que si en un frame se ha deshabilitado, pues en el siguiente deberíamos habilitarla. Lo guardaríamos de nuevo, en primera persona funciona perfectamente y en tercera lo mismo. Ahora podemos disparar apuntando o incluso sin apuntar. Si nos ponemos a correr, pues desaparece esa mirilla y ya no podemos disparar ni apuntar. Y bien, pero ahora además vamos a añadir una animación adicional para apuntar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De nuevo, sobre el pivote, haremos Create New Clip y crearemos una animación llamada Apuntar Primera Persona. Y aquí de nuevo, del transform de ese pivote añadiremos tanto Position como Rotation. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que esta animación no se va a reproducir en bucle. Es decir, tendremos una posición de inicio y una de final y se va a quedar ahí. Entonces esta animación, en realidad, apuntar no debe tener el loop time. Entonces ahora simplemente pondremos la posición de inicio y la posición de finalización teniendo en cuenta la posición que queremos que tenga el arma cuando apunta. Entonces de hecho vamos a ponerlo un poco más a la izquierda para que esa animación sea más rápida y ahora simplemente sería colocar esa arma en aquella posición que queramos cuando se tenga en cuenta que estamos apuntando con el arma.
Entonces, por ejemplo, X lo podríamos poner a 0, la subiríamos un poco, ahora la echaríamos hacia atrás, y aquí debemos tener en cuenta que si hay partes que no se renderizan es por el clipping plane de la cámara. En principio lo tenemos a 0.3 y esto sirve para indicarle el primer plano que va a renderizar a partir de la cámara. Cuanto más pequeño sea, los objetos más cercanos a la cámara van a ser renderizados. Pero si esto lo subo, como podéis comprobar, hay partes del arma que no las renderiza. Entonces, si por ejemplo lo dejáramos al mínimo, ahora en esta animación, al apuntar, esta parte del arma me taparía lo que es el escenario. Entonces podría poner el clipping plane como lo tenía antes a 0.3 y con ello pues no renderizará esa parte cercana del arma. Esto realmente es una solución pues que no es la más apropiada, pero bueno, para este caso nos puede servir. Aquí lo ideal pues sería tener unas animaciones más avanzadas que se encarguen pues de ese movimiento y de incluso cambiar a otro punto de mira. Pero bueno, para adaptarlo a los modelos que tenemos gratuitos es un ejemplo perfectamente válido. Entonces iremos a la animación de apuntar y ahora modificaremos los valores pues para que quede lo más centrado posible. He realizado ya un par de pruebas y más o menos pues sería esta posición. Entonces la animación lo que haría es pasar de esta posición de origen a esta otra posición. Entonces, como realmente puede apuntar cuando está caminando y cuando está parado, deberíamos crear cada una de esas transiciones. Tanto de cuando está parado a cuando está apuntando, como de apuntando, volver a parado, y luego de caminar a apuntando, y de apuntando a caminar. Aquí de nuevo eliminaremos el hash exit time en cada una de las transiciones para que en el momento que apuntemos instantáneamente se haga esa transición y así ese apuntar sea mucho más reactivo. Entonces ahora además crearemos un booleano nuevo llamado apuntando que lo utilizaremos para pasar de parado a apuntando. Entonces le indicaremos que cuando apuntando esté a true pasaremos de parado a apuntando, y si por el contrario estamos caminando, para pasar a apuntar lo mismo, apuntando deberá ser true. Ahora sin embargo, cuando esté apuntando puede volver a una de las dos. Entonces volverá a caminar primera persona si apuntando es false y caminando es true, mientras que volverá a la otra de apuntar a parado cuando apuntando sea false y además también caminando sea false. En ese caso estará parado. Mientras que si queremos pasar de apuntar a caminar, pues en ese caso apuntando deberá ser false y caminando true. Y como realmente esta animación no está en bucle, pues mientras mantengamos pulsado el botón derecho deberá permanecer apuntando. Pero claro, ahora deberíamos configurar también este booleano apuntando. Y de hecho esto lo haremos en el script que hemos visto antes, en Mirilla Mini Shooter. Siempre y cuando estemos apuntando, si llegamos a esta instrucción es porque podemos apuntar, de lo contrario, si estamos corriendo terminaría aquí. Entonces si podemos apuntar, lo que haremos es el booleano de ese animator del pivote, ponerlo a true. Entonces aquí de nuevo me hará falta ahora un private animator pivote. Entonces de nuevo en el start lo vamos a vincular. Entonces a través del mini shooter obtenemos el pivote y su animator. Entonces cuando apuntemos, pues animator pivote.setBool apuntando true. Y cuando no apuntemos, el booleano apuntando será false. Y luego respecto al movimiento, pues ya lo tenemos todo en el otro script. Entonces vamos a pasar a hacer una primera prueba, pero todavía hay detalles que deberíamos tener en cuenta. Entonces lo ejecutaremos y si por ejemplo hago clic con el botón derecho mientras camino, fijaros que apunta. Y ahora podríamos pues disparar y funcionaría perfectamente. Y al dejar de pulsar el botón derecho, deja de apuntar. Y si por ejemplo vamos corriendo y intento apuntar, no puedo. Sin embargo, si estoy apuntando y me pongo a correr, ahora sí que puedo. Porque si os fijáis, mirad a qué velocidad me muevo, ahora estoy caminando. Pero si estoy apuntando y al mismo tiempo me pongo a correr, ahora sí que corro. Y estoy yendo más rápido. Entonces, para poder resolver esto, lo que debo impedir es aquí en control de movimiento, que únicamente vamos a poder correr si pulsamos Shift izquierdo, pero además no estamos apuntando. ¿Y cómo sabemos que no estamos apuntando? Pues si input get mouse button 1, entonces únicamente podremos correr cuando pulsemos Shift izquierdo, pero aparte no estamos pulsando el botón derecho del ratón. Y aquí si lo estamos pulsando es porque estamos apuntando, y tal y como hemos dicho antes, si estamos corriendo no podemos disparar, por lo tanto no podemos tampoco apuntar. Entonces ahora sí lo podríamos guardar y realizar una prueba adicional. Entonces lo ejecutaríamos de nuevo, y ahora si estoy apuntando,
e intento correr pulsando Shift, ahora no me deja. Fijaros que en todo momento va a la misma velocidad. Y si por ejemplo estoy corriendo y de repente pulso el botón derecho para apuntar, ahora lo que sucede es que para, se pone a caminar y apunta, que realmente es el comportamiento adecuado. Lo que no puedo ahora es disparar directamente, pero si me pongo a apuntar, pues ya se frena y va a la velocidad de caminar y entonces ya puedo disparar. Y lo mismo, si estamos en tercera persona y corremos, al pulsar con el botón derecho apunta, pero se pone a caminar. Y en primera persona lo mismo. Y bien, hasta aquí lo que sería la parte de las animaciones, pero de lo que sería el personaje principal, en este caso el pivote. Estas animaciones se aplicarán sobre cualquier arma. Entonces, además, al haberlo hecho con este pivote, el arma en particular puede tener su propio animator con sus propias animaciones, que de hecho es lo que vamos a hacer ahora. El arma que teníamos hasta ahora sí que tenía una animación a través de este animator controller, que de hecho tenemos aquí. Simplemente empezaba con un estado sin animación y luego teníamos una animación 11 que lo único que hacía pues era mover una parte del arma. Sin embargo, ahora lo que haremos será a esta arma en primera persona crear un animator adicional. Entonces al controlador anterior le vamos a llamar arma 11 tercera persona y ahora vamos a crear un nuevo animator controller llamado arma 11 primera persona. Entonces este animator controller se lo vamos a añadir al animator que acabamos de crear. Con ello vamos a crear animaciones de disparo cuando tengamos el arma en primera persona. Entonces ahora en principio tenemos este animator completamente vacío, pero por ejemplo ahora podríamos crear pues de nuevo una animación llamada arma 11 disparar primera persona y le añadiríamos, al igual que antes, pues position y rotation, ya que en esta ocasión pues lo que haremos será mover el arma por completo, mientras que en la otra animación movíamos una parte. Entonces al final no es lo mismo ver el arma en primera persona que en tercera. Entonces por ello pues las animaciones en este caso no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces aquí por ejemplo, para que sea así bastante rápida la animación, vamos a bajarla un poco hasta aquí y más o menos por la mitad, pues por ejemplo moveremos la posición en el eje Z para que haga una especie de retroceso. E incluso la podríamos bajar un poco y ver qué tal queda. Al final esta animación pues tampoco es tan complicada, podemos incluso jugar con las curvas. Al final si lo tenemos en ejecución con el play, podemos hacer todo tipo de pruebas y ver pues qué tal va quedando la animación. Si por ejemplo lo bajamos sube mucho, así va más hacia adentro. Jugando con el eje Z pues podemos ver si va hacia adelante, hacia detrás y la cantidad de movimiento que queremos. E incluso podríamos crear otra animación que sea el arma en reposo, que no tendría nada que ver con la que hemos hecho antes. Esta sería más relacionada con el arma y podríamos incluso mover algunas piezas del arma para generar todo tipo de animaciones. De hecho, podríamos poner arma 11, reposo, primera persona y que sea la animación que tendría por defecto el arma. Por ejemplo, vamos a ponerle de nuevo la posición y la rotación y aquí pues que tenga un movimiento pues muy sutil. Por ejemplo, moviendo el arma pues un poquito hacia arriba o hacia abajo. Si está en 0, pues a lo mejor en 0.015. Un movimiento muy ligero. Incluso aquí la rotación pues se podría mover a la izquierda, sea todavía más ligero, por ejemplo a 0.2. Entonces tendríamos esta animación en reposo que incluso la podríamos hacer más lenta. Podríamos poner la velocidad a 0.5 e indicarle que esta sea la animación por defecto. Y luego voy a crear las transiciones. Cuando disparemos, para pasar de reposo a disparar y de disparar a reposo. Esto es repaso y es reposo. Y aquí lo mismo, reposo. Aquí de nuevo quitaremos el hash exit time en los dos. Y de nuevo, pues al igual que antes, nos hará falta pues un booleano, por ejemplo, llamado disparando. Entonces, de reposo a disparar, pues pasará cuando disparando sea true. Y de disparar a reposo, cuando disparando esté a false. Y ahora pues lo mismo de siempre, nos faltaría un enlace en el mini shooter al arma en primera persona para poder acceder a su animator y a partir de ahí establecer el booleano. Entonces de nuevo iríamos a Unity, en mini shooter, aquí podríamos crear un arma nueva que sea arma primera persona. Aquí al final, dependiendo del tipo de juego, pues normalmente suele ser en primera persona o en tercera, entonces no estaría todo tan mezclado.
Pero al final, pues todo este código se podría separar para hacer un juego o en tercera persona o en primera persona, o incluso todo combinado como lo tenéis ahora. Entonces nos haría falta también su getter, arma en primera persona. Entonces claro, ahora siempre y cuando disparemos deberemos a través de este GameObject obtener su animator y establecer ese booleano. Entonces realmente todo esto se hacía en el animator del personaje principal, que tenía dos capas. La capa base para todo el movimiento y la parte superior, que tenía la máscara para todo el tema de la parte superior del cuerpo, como era el disparo y la recarga. Entonces, para el disparo, tanto parado como en movimiento, teníamos una máquina de estados, un State Machine Behavior llamado animación disparo arma, mientras que luego teníamos otra máquina de estados para la recarga. Entonces era aquí en la máquina de estados donde realmente nos encargaremos de poner ese booleano tanto a true como a false, ya que realmente es aquí donde poníamos el booleano de esa arma, pero cuando estaba en tercera persona. Entonces, de hecho, esto es muy similar. La diferencia es que ahora lo haremos sobre arma primera persona. En el onStateInter lo ponemos a true, mientras que en el onStateExit lo pondremos a false. Y de hecho, el booleano tiene incluso el mismo nombre en los dos animators. Aquí quedaría mejor pues también arma tercera persona. De hecho, incluso lo podríamos poner tanto aquí como aquí. Entonces en el mini shooter pondríamos aquí también arma tercera persona y aquí igual. Aquí lo pondremos en minúscula, me estaba dando error. Entonces ahora en el mini shooter, pues de nuevo deberemos vincular tanto esa arma en tercera persona como arma en primera persona. Arma en primera persona y arma en tercera persona, a la cual pues también le vamos a cambiar el nombre. Entonces ahora si lo ejecutamos, podemos comprobar que al disparar se produce esa animación de disparo. Y cuando no apuntamos lo mismo. Aquí incluso parece que vaya un poco lento y de hecho faltaría también el sistema de partículas que haga esa explosión en el disparo. Aquí por ejemplo la velocidad en reposo es 0,5, pero al disparar pues lo podríamos por ejemplo poner a 3 y ver qué tal queda. Ahora va mucho más rápido. Incluso pues puede que a 2 quede un poquito mejor. Y una vez todo funciona correctamente pues ya sería pulir esas animaciones y crear animaciones que sean un poco más atractivas visualmente. Y realmente esta arma ya lleva también incluido en lo que es la parte del cañón este sistema de partículas. Aquí por ejemplo es muy grande, pero lo podríamos poner por ejemplo a 3. Entonces al igual que lo hacíamos con el arma en tercera persona, deberíamos tener un vínculo a este sistema de partículas para que cuando dispare se habilite. Entonces lo mismo que hemos hecho con el arma, solo que ahora nos faltaría pues también un efecto disparo, en este caso en primera persona. Lo tenemos todo duplicado porque tenemos esas dos opciones. Esto como siempre se podría refactorizar, pero bueno, de momento vamos a crear ese duplicado de efecto de disparo, le llamaremos efecto de disparo primera persona, crearemos su getter y reutilizaremos la máquina de estados para hacer lo mismo, ya que realmente es aquí, en la máquina de estados, donde activamos ese efecto de disparo y lo desactivábamos. Entonces, de hecho, lo vamos a duplicar y ahora lo haremos sobre efecto disparo primera persona. Entonces aquí lo ponemos también a false. Nos faltaría vincular ahora ese nuevo sistema de partículas, que lo tendríamos aquí. Y ahora de ejecutarlo, pues al disparar se produce ese efecto de disparo. Y como podéis ver aquí en la vista de escena, el modelo en tercera persona pues sigue disparando con sus animaciones y su sistema de partículas. Entonces con ella tendríamos las animaciones de movimiento, cuando está parado, cuando camina, cuando corre, cuando apunta y luego las animaciones de disparo del arma. Ahora ya para finalizar pues nos faltaría también crear una animación de recarga del arma. Como en este caso no tenemos manos ni tengo cargador, pues simplemente lo que haré es una animación muy sencilla que apartará el arma y la volverá a mostrar cuando ya podamos disparar. Pero como veremos al final del vídeo, si tuviéramos animaciones de alta calidad, pues el proceso sería exactamente el mismo. Simplemente sería sustituir la animación que hemos creado nosotros por aquella que nos hayamos descargado a través de algún asset o que cualquier otra persona que conozcamos pues nos haya hecho una animación
de una calidad mucho mayor, tanto a través del modelo y las texturas como a través de las propias animaciones. Entonces iremos al arma en primera persona y crearemos una animación que en este caso será la de recarga. Arma 1, recarga, primera persona. Y a esta animación en realidad iremos siempre después de disparar, ya que cuando acabemos de disparar, si se termina el cargador, pues en ese caso iremos a la animación de recarga. Y de hecho de recarga iremos a reposo. Y ya cuando estemos en reposo, si disparamos, iremos de nuevo a la animación de disparar. Aquí importante ahora que para pasar de recarga a reposo, como se tiene que reproducir por completo la animación de recarga, sí que vamos a dejar el hash exit time. Y de hecho le podríamos dejar un cierre 90 para que se reproduzca el 90% de la animación y ahí empiece la transición y que dure 0,20. Entonces un 10% estará con la finalización de esta animación y el otro 10% en el inicio de arma 11 reposo. Mientras que de disparar a recargar, para que sea todo mucho más fluido, quitaremos el hash exit time y aquí pues nos faltaría pues un booleano de nuevo llamado recargando, el cual nos servirá para pasar de disparar a recarga. Entonces le indicaremos que la condición sea que recargando esté a true. Y aquí no le vamos a poner condición, ya que vamos a esperar a que se reproduzca por completo la animación y luego ya pasará de nuevo a reposo. Entonces es importante que esta animación de recarga tampoco tenga el loop time, para que se ejecute una vez, en el momento que finalice ya pase a reposo. Entonces aquí de nuevo en esta animación de recarga utilizaremos tanto la posición como la rotación del transform principal. Y simplemente pues lo que vamos a hacer es sacar el arma de ahí. Entonces podríamos, a través de la posición, tirarla un poco hacia atrás. Incluso si quisiéramos darle algún efecto un poco adicional, pues la podríamos bajar un poco hacia aquí. Y en este caso la duración de esa animación debería ser la misma que la animación que tenemos de recarga en tercera persona, para así que coincidan tanto los efectos de sonido como el tiempo a la hora de volver a disparar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 3 segundos en principio. Entonces podríamos ir al personaje principal y ver la duración de esa animación, que son más o menos pues 4 segundos. Entonces, de hecho, podríamos hacer que dure 4 segundos o que dure un poco menos y luego desde aquí pues cambiar la velocidad. Entonces, al final sería hacer una serie de pruebas, a ver qué tal queda, pero primero voy a poner un cargador más pequeño, por ejemplo, de 20, para que así se pueda apreciar esa animación de recarga. Pues ahora se pone a recargar. No se ha reproducido porque realmente me falta configurar el booleano recargando, que en realidad también lo tengo en la máquina de estados asociada a las animaciones de recarga. Antes hemos incluido el código en las máquinas de estados asociados al disparo, mientras que las de recarga las dos tienen esta otra máquina de estados. Entonces aquí podría poner arma en primera persona. Entonces siempre y cuando se inicie esa animación de recarga, pondremos el booleano recargando a true. Aunque si por ejemplo en un futuro no quisiéramos incluir nada de la parte del animator en tercera persona, es decir, las animaciones que se reproducen cuando está en tercera persona, esto sería mejor incluirlo directamente en el mini shooter, ya que en él teníamos el método disparar, que era el método principal a partir del cual se generaba el disparo y la recarga, y aquí es realmente donde la última instrucción comprobaba si tenía que recargar o no. Entonces si tenía que recargar es cuando se iniciaba esa animación de recarga a través del animator del personaje principal. Entonces realmente podríamos hacer aquí arma primera persona .getComponentAnimator, el booleano recargando a true. Pero claro, entonces la otra parte, la de animación de disparo, también se debería hacer en otro lugar. Entonces simplemente lo menciono para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, tal y como lo tenemos ahora, al final esta instrucción lo que provoca es que se inicie la animación que tiene asociado esta máquina de estados. Por lo tanto, cuando entremos se reproducía ese efecto de sonido y directamente desde aquí podíamos dejarlo como estaba antes. Entonces es indiferente tanto ponerlo aquí como ponerlo aquí ahora mismo. Entonces lo pondremos a true, pero luego también lo deberíamos poner a false, ya que de lo contrario siempre estará true. Entonces realmente esto lo haremos en completar recarga, ya que es el método que se invoca al finalizar la animación de recarga. Entonces lo podríamos ejecutar y comprobar que cuando se terminan las balas se realiza esa animación de recarga. Ahora incluso podría mantener el botón pulsado para comprobar si la duración es adecuada. Parece que ha quedado bastante bien. Entonces cuando vuelve a aparecer el arma es cuando ya puedo disparar.
Y otra cosa que voy a modificar es que me he dado cuenta que cuando apunto y disparo, el retroceso lo hace desplazándose de forma un poco lateral. Entonces lo ideal sería que estuviera completamente centrado. Esto realmente sucede porque en realidad cuando disparamos se tendrá en cuenta algún movimiento en un eje que no debería ser movido. Entonces podríamos ir a la animación de disparo del arma cuando estamos en primera persona, que es esta de aquí, y en este caso pues deberíamos probar a mover, por ejemplo, únicamente la posición en el eje Z, eliminando este punto de aquí del eje Y. Podríamos probarlo de nuevo a ver qué tal queda. Y si sigue sucediendo, pues posiblemente será por las rotaciones que tenemos cuando disparamos con el arma. Esto ya según cómo queráis que quede esa animación en particular. Entonces, por ejemplo, de hecho, podríamos incluso quitar todas las rotaciones, hacer una prueba de nuevo y ver que ahora, al apuntar, sí que únicamente tenemos el retroceso ese hacia atrás. Entonces sería hacer todo tipo de pruebas hasta dejar la animación como más os guste. E incluso podríamos modificar esa animación de recarga para que no desaparezca tan rápido. Entonces seleccionaríamos el arma y en la animación de recarga podríamos desplazar estos dos puntos y dejarla, por ejemplo, así. Y ahora si probamos a cambiar de cámara, pues podemos comprobar que continúa funcionando perfectamente, tanto en primera como en tercera persona. Y aquí incluso podríamos pensar en agrupar todo esto y ejecutar únicamente, si estamos en primera persona, por ejemplo, este sistema de partículas y únicamente jugar con este animator. Y luego hacer lo mismo en el exit. Lo que sucede es que si de repente, mientras se reproduce una animación, cambiamos de primera a tercera persona, no se va a actualizar esa animación, ya que únicamente la estaremos viendo o en primera o en tercera persona. Entonces, aunque pueda parecer redundante, en este caso, pues lo ideal sería que se aplicaran las dos por si queremos hacer ese cambio de cámara. Fijaros en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si ahora lo ejecuto y me pongo a disparar sin parar y voy cambiando de cámara, funciona perfectamente aunque cambie esa cámara. Por ejemplo, si vengo aquí, ya me pongo a disparar en tercera persona, incluso recarga, se actualiza y continúa reproduciéndose sin ningún problema independientemente de la cámara. Si por el contrario hiciera lo siguiente, extraigo toda esta información a un método y esta otra a otro método y creo estos otros dos métodos, tengo un método para iniciar la animación de disparo del arma y otra para finalizar la animación de disparo del arma y comprueba si está en primera persona. Si está en primera persona, únicamente aplica el efecto de disparo en primera persona y aplica la animación sobre el arma en primera persona. De lo contrario lo hace con la de tercera persona. Y para finalizar tenemos lo mismo. Por una parte tenemos el efecto y el arma en primera persona y por otra en tercera. Si ahora invocara estos dos métodos, aquí por ejemplo, y el otro método, finalizar animación disparo arma, ahora lo que va a suceder es que si en medio de una animación cambiamos la cámara, no se reflejará ese cambio. Entonces si lo volvemos a ejecutar de nuevo y ahora me pongo a disparar y cambio de cámara, fijaros que al cambiar ya no tenía ni esa animación ni se reproducía ese efecto del disparo.
E incluso tenemos problemas si no he llegado a finalizar bien esa transición entre animaciones. Aunque esto como mejor se aprecia realmente es con la animación de recarga. Como podéis comprobar, pues tenemos todo tipo de problemas. Aunque bueno, todo esto viene porque tenemos tanto la opción de tener primera como tercera persona. Si únicamente fuera en primera o en tercera, pues todos estos problemas ya no los tendríamos. Sin embargo, pues en nuestro caso lo voy a dejar como lo tenía al principio. Aquí incluso vamos a modificar también efecto disparo para diferenciar que sea en primera o en tercera. Entonces en el mini shooter haremos doble clic en efecto disparo, cambiaremos nombre y indicaremos efecto disparo tercera persona. Y aquí haremos lo mismo, efecto disparo tercera persona. Entonces tendremos que cambiar tanto aquí como en la máquina de estados de la animación de disparo del arma. Incluso los podríamos agrupar. Y aquí realmente todo esto lo podríamos extraer a un método en el mini shooter y esto a otro. Y aquí tendríamos únicamente una línea de código en el onStateInter y en el onStateExit. Lo que sucede es que al final estamos sobrecargando el código en el mini shooter. Mientras que al ponerlo aquí, pues podemos tener más claro lo que sucede cuando empieza la animación de disparo del arma. Entonces aquí en resumen, por una parte tenemos el personaje principal, que es el modelo del personaje, el cual tiene un animator que se encarga de las animaciones del personaje cuando está en tercera persona. Tenemos por una parte el blend 3 del movimiento y el otro blend 3 de cuando está agachado. Y luego por aquí tendríamos tanto el salto parado, caminando como cayendo. Y además teníamos una capa que utilizaba una máscara para la parte superior del cuerpo, donde incluíamos toda la parte del disparo y la recarga. Entonces reutilizamos este animator para aplicar esas animaciones de disparo y de recarga cuando estamos en primera persona. Mientras que por otra parte tenemos este pivote que se encarga del movimiento cuando estamos en primera persona. Entonces este movimiento realmente no tiene nada que ver con el movimiento en tercera persona, ya que en ese caso se encargan las animaciones del modelo 3D del personaje, mientras que aquí pues lo que tenemos son animaciones que van a ser compatibles con cualquier arma que tengamos luego en el juego, teniendo la animación de parado, caminar y corriendo y la de apuntar. Entonces este movimiento se hace independientemente de las animaciones que tenga el arma, ya que luego cada arma va a tener su propio animator con sus animaciones. Entonces de cada arma deberemos tener una animación para cuando está en reposo, otra de disparo y otra de recarga. Y en el caso de tener unas manos, pues tendríamos dentro del pivote, pues otro GameObject que serían las manos con su otro animator. Entonces en ese caso deberemos tener en cuenta que los dos animators, tanto del arma en primera persona como de las manos, van a tener sus animaciones, pero además por encima, la animación del pivote lo que hará será mover ese arma dependiendo de si está caminando, corriendo, parado o si está apuntando. Bien, después de estar revisando el código, para que quede todo un poco más claro, a partir de ahora tenemos un GameObject que es personaje tercera persona y otro personaje en primera persona, que realmente era el pivote. Entonces con estos cambios pues es mucho más fácil identificar realmente cuando estamos trabajando o con el modelo en tercera persona o con el modelo en primera persona. Y otro detalle que también me he dado cuenta es que los enemigos, su animator no funciona del todo bien cuando mueren, ya que realmente, si me están atacando, no tienen forma directa de pasar a la animación de muerto. Entonces están muertos, desaparece su barra, pero siguen mostrando la animación de ataque. Y de hecho, para que lo podáis comprobar, vamos a hacer lo siguiente. Si ahora, por ejemplo, voy a cualquiera de los enemigos, por ejemplo a este de aquí, y ahora lo mato mientras me está atacando, fijaros que ha muerto porque ha desaparecido su barra, pero continúa ahí. Y cuando me alejo lo suficiente es cuando pasa la animación de muerto. Si por el contrario muere sin haber entrado en la animación de ataque, pues muere con normalidad. El problema lo tenemos si muere mientras me está atacando. Ahí no había llegado a atacarme. Pero aquí, por ejemplo, si me está atacando y muere, continúa atacándome y hasta que no me voy, pues no llega a morir.
Entonces aquí pues lo ideal sería que de atacar también tuviera una transición a muerto. Entonces en esta nueva transición añadiríamos el trigger muerto. Entonces si lo probamos de nuevo y por ejemplo matamos a este enemigo mientras me está atacando, ahora directamente ya muere. Lo que sucede es que cuando muere sigue moviéndose hacia el personaje principal. Y esto realmente es por tal y como está configurada la transición, ya que en este caso no he quitado el hash exit time. Entonces esto implica que la animación de atacar se tiene que reproducir como mínimo un 77% para empezar con la transición. Mientras que si le quito el hash exit time, pues directamente ya empezará con la animación de muerto. Y en ese momento, como tiene la máquina de estados animación muerto enemigo 1, automáticamente pone List Stopped Through en el name is agent, entonces ya no se moverá. Entonces si de nuevo lo ejecutamos y por ejemplo matamos a este enemigo, aquí realmente sigue sucediendo lo mismo, pero ya no es por el hash exit time. Aquí el problema lo tenemos entre las distintas máquinas de estado, ya que en realidad si está en la animación de ataque, en principio el is stopped is true, es cuando sale, cuando se pone a false, pero claro, aunque esté muerto, está en rango de ataque. Entonces deberíamos controlar si el enemigo sigue vivo o no. Entonces en el enemigo shooter teníamos los métodos está herido o está muerto. Entonces los podríamos reutilizar aquí. Entonces realmente terminará la animación de ataque si el personaje no está en rango de ataque o está muerto. Entonces podríamos hacer una OR para indicar que en una condición o en otra pondremos el booleano no cerca a false, que es el que se encargaba realmente de terminar con esta animación y ejecutar el onState exit. Entonces podríamos incluir todo este código y comprobar si está muerto. Entonces además todo este código se debería ejecutar si sigue vivo, es decir, si no está muerto. Entonces podríamos copiar todo esto e indicarle si no está muerto, negando para ello el método e incluyendo este código dentro. Ya que cuando no esté muerto será cuando deberá pues, reanudar el movimiento al enemigo deshabilitando el isStopped y además poniendo como objetivo el personaje principal. Y de hecho, para no tener que escribir tanto código, podríamos toda esta parte extraerla, por ejemplo, a una instancia de enemigo shooter llamada enemigo y en el onState inter, pues enemigo, mejor sería enemigo actual. Entonces podríamos sustituir todo este código por enemigo actual. Entonces ahora sí, haremos una última prueba. Entonces ahora por fin ya funciona todo perfectamente. Y además pues no me quita vida aunque esté en rango de ataque porque ya han muerto. Y para que podáis entender todo esto mucho mejor, os voy a mostrar este ejemplo adicional que es muy similar al que hemos visto, pero en este caso utilizando
tanto modelos como animaciones de más calidad, los cuales he descargado de la Asset Store de un asset que es de pago. Ahora luego os lo enseñaré para que veáis cuál es por si os interesa. Entonces aquí tenemos el personaje principal con las mismas animaciones de antes, el pivote también igual, con la animación de parado, caminar, correr y apuntar, pero luego tenemos un Game Object con las manos y otro Game Object con el arma en particular. Entonces aquí tanto las manos como el arma tienen un animator muy similar, aunque son distintos. Uno se encarga de las animaciones de las manos, entonces tiene una animación en reposo, otra para disparar y otra para recarga. Y con el arma sucede lo mismo, en reposo, disparo y recarga. Y en el pivote, pues lo mismo que hemos visto antes, parado, apuntar, caminar y correr. Entonces si lo ejecutamos ahora, con estas animaciones, pues como podéis observar, este modelo no tiene nada que ver con el otro. Tanto lo que es el modelo en sí, como las texturas. Aquí de hecho si os fijáis, las manos tienen animaciones incluso en los dedos. Entonces el asset ya lleva estas animaciones, pero por ejemplo ahora, cuando me estoy moviendo, este movimiento del arma sí que es una animación que he creado yo, ya que esta animación en realidad se trata de la animación cuando estamos caminando, que es esta de aquí. Entonces esta animación es muy similar a la que hemos hecho antes, que básicamente lo que modifica son las rotaciones. Luego tendríamos la de correr, que es esta otra. Esta es muy similar a la de antes, rotamos mucho al inicio y pues hacemos un pequeño balanceo. De hecho aquí he hecho varias pruebas y tengo hasta 4 animaciones distintas de correr. Y luego por otra parte tenemos la de disparar y la de recarga, que esta de recarga pues sí que tiene mucha más calidad porque tiene en cuenta el modelo del personaje. Como podéis ver, pues quita el cargador y lo vuelve a poner. Entonces lo bueno de tener ese pivote es que si ahora, por ejemplo, mientras estoy recargando, me pongo a correr, pues continúa recargando acoplándose a la otra animación, ya que en realidad el pivote hace la animación de girar las manos y hacer ese balanceo para correr, pero internamente tanto las manos como el arma tienen su propia animación cuando está recargando. Entonces hay que tener en cuenta que para que se reproduzcan esas dos animaciones al mismo tiempo, deberemos tener el pivote para el movimiento y como hijas las animaciones de las manos y del arma. Y cuando apuntamos lo mismo, pues aquí con el botón derecho apuntamos y podemos disparar sin ningún problema. La diferencia es que aquí pues no he utilizado ya una mirilla, ya que utilizo la misma mirilla del arma. Y de hecho incluso he realizado una modificación adicional que explicaré ahora para que tenga en cuenta esa mirilla y no el centro de la pantalla. Ya que si por ejemplo cuando estoy apuntando se mueve, fijaros que la mirilla se mueve. Y aunque sea muy ligeramente, esto es porque la animación de reposo tiene ya un pequeño movimiento. Puede que en ocasiones no tenga la suficiente precisión al apuntar. Ahora en este caso sí que funciona bien. Pero es porque lo he programado para que cuando dispare apuntando tenga en cuenta la posición exacta de esa mirilla para hacer el raycast. Entonces podemos hacer todo tipo de pruebas. Y de hecho vamos a ir al mini shooter para que veáis la modificación que debéis hacer si vais a incluir un arma y que se tenga en cuenta la mirilla de esa arma. Entonces lo que he hecho es crear un Game Object llamado punto de mira.
ese punto de mira realmente lo debéis colocar justo en lo que es la mirilla del arma. Aquí, por ejemplo, en esta arma, aquí dentro, tengo un GameObject que es punto de mira, que si hago doble clic se puede observar el punto exacto donde está colocado. Esto sería más fácil de ver si, por ejemplo, creáis un GameObject y le cambiáis la escala. Entonces podríamos luego quitar ya el cubo y ese punto de mira sería un GameObject completamente vacío que me sirve de referencia. Entonces luego lo vincularíamos con el mini shooter, punto de mira, y a partir de ahí deberíamos tener en cuenta que en el método disparar, cuando estemos apuntando, se tenga en cuenta esa mirilla y no el centro de la pantalla. Entonces para ello, pues he añadido esta instrucción de aquí. Si estamos apuntando en primera persona, obtenemos la posición en pantalla a través del punto de mira. Entonces siempre y cuando estemos pulsando el botón derecho y estemos en primera persona, punto pantalla ya no será input mouse position, que en principio siempre está en el centro porque lo teníamos bloqueado a través del cursor lock state. Entonces, como digo, siempre es que se produzcan estas dos condiciones, punto pantalla, que en principio era input mouse position, será cámara main wall to screen point, punto de mira transform position. Entonces lo que hacemos es obtener la posición exacta de ese punto de mira y pasar ese punto del mundo a un punto en la pantalla a través de este método que también explicamos en detalle en el tema 1. Entonces lo que vamos a conseguir es que exactamente se realice ese raycast a través de ese punto exacto. Entonces luego creamos ese rayo a través de esa referencia a ese punto de la pantalla y luego ya, como siempre, hacemos el raycast. Si por ejemplo comentara estas dos líneas y lo guardara, ahora al ejecutarlo, lo que sucede es que no siempre vamos a golpear en el mismo sitio. Fijaros. Voy a eliminar a estos dos para que no me molesten. Y de nuevo lo vamos a probar. Fijaros, voy a disparar ahora y como podéis comprobar se ha ido un poco a la izquierda, pero depende del momento exacto donde esté la animación. Puede que en ocasiones no se vaya tan a la izquierda si la animación tiene distintos movimientos. Hay veces que está mucho más cerca. Entonces, como podéis ver ahora cuando apunto, hay veces que sí, que dan el punto exacto, pero depende de en qué momento de la animación nos encontremos. Cuando más me acerco, pues menos se va a notar esa diferencia. Por ejemplo, desde aquí, pues sí que se va un poco de lado, pero la diferencia es mínima. Sin embargo, si apunto en primera persona, siempre va a ir al centro perfecto. Fijaros que aquí no falla. Aquí siempre va al centro. Y si me voy más lejos, pues cada vez lo voy a notar más. Aquí, por ejemplo, sin apuntar, ha ido justo al centro. Pero luego en el momento que apunto, se desvía un poco. Esto es por la animación que tiene el arma cuando está en reposo, ya que en todo momento ese disparo se hace al centro de la pantalla. Pero si el punto de mira no está justo en el centro, pues podemos comprobar que se ha desviado. Que de hecho es lo que sucede porque la animación está un poco desplazada hacia la derecha. Pero si fuera una animación completamente distinta que se moviera más, pues cada vez dispararía en un lugar diferente. Entonces, si volvemos a poner estas dos líneas y lo volvemos a ejecutar, podremos comprobar que la precisión es absoluta tanto cuando disparamos sin apuntar como cuando disparamos apuntando. Como podéis comprobar, ahora sí que dispara exactamente en ese punto, ya que tiene en cuenta ese punto de mira en todo momento. Puede que después de disparar se mueva un poco, pero se aprecia exactamente que el disparo ha ido donde apuntaba el arma en ese momento. Y cuando no apuntamos, pues funciona perfectamente, porque en ese caso siempre va al centro de la pantalla y el punto de mira que veis, pues está al centro de la pantalla.
Y aquí de nuevo, pues en tercera persona continúa funcionando todo perfectamente. Y otra cosa que quería mencionar es la relación entre las animaciones en primera y en tercera persona. Aquí lo podemos apreciar perfectamente con la recarga. Si ahora disparo y se pone a recargar y cambio de cámara, estará recargando también con la otra animación del modelo en tercera persona. Fijaros, ahora cuando se ponga a recargar y cambie de cámara, podremos comprobar que también está recargando en primera persona. Entonces tenemos una relación idéntica tanto en las animaciones en primera como en tercera persona. Y esto es así realmente porque cuando recargamos estamos modificando el booleano tanto en el animator en tercera persona, que sería este de aquí, como los dos animators en primera persona, que en este caso tenemos dos, el de las armas y el de las manos. Si aquí comprobáramos si realmente estamos en primera o en tercera persona, y cuando estemos en primera únicamente utilicemos los animators de primera persona, y cuando estemos en tercera utilicemos únicamente los animators de tercera, entonces cuando cambiemos de cámara, pues veremos que está recargando en primera persona y en tercera no, o al revés. Entonces, si es un juego únicamente en primera persona, pues evidentemente únicamente tendríamos estos animators. Si fuera en tercera tendríamos este. Pero si en un juego queremos incluir los dos, debemos tener en cuenta estos detalles al cambiar de cámara. Y bien, y aquí os dejo el asset que he utilizado tanto para los modelos de las armas como las animaciones de recarga de las armas o las animaciones de las manos. En mi opinión, la verdad es que es un asset que para el precio que tiene es una pasada. Sobre todo los modelos y las animaciones tienen una calidad impresionante. El único problema que le veo es que para la gente que se inicia en Unity puede ser un asset bastante complejo de introducir en vuestro proyecto, ya que por una parte tiene lo que son las animaciones de las armas y de las manos, pero las animaciones de movimiento del personaje están programadas a través de código, teniendo en cuenta todo tipo de físicas. Entonces, si no habéis programado mucho en Unity, cuando os encontréis con este código, pues puede que os surjan muchas dudas. Aunque bueno, simplemente por los modelos y las animaciones de las armas, para mí es mucho más que suficiente. Entonces, de hecho, os dejaré un enlace de afiliado mío, por si os lo queréis descargar, y así de paso apoyáis al canal. Y si veo que hay bastante gente con interés de acoplar estas armas a lo que sería el mini shooter, pues haré vídeos también en exclusiva teniéndolo en cuenta. El problema, como he dicho antes, es que no puedo incluir este asset directamente en el proyecto, en el repositorio, porque es de pago. Y nada, ahora sí, con esto ya terminamos con el vídeo.